RTP. Se encuentra con nosotros vía online el economista Jorge Luis Delgado Salazar, docente de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hablaremos de la situación económica del país en pleno cambio de gobierno. ¿Cómo está, economista? Qué gusto volverlo a tener aquí en RTP. Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. En pleno cambio, o por lo menos en pleno proceso electoral, ¿cómo vamos a enfrentar un nuevo gobierno, o en caso que sea un gobierno de reelección, el país en temas económicos? ¿Cómo usted ve las perspectivas para este 2025? Bueno, actualmente estamos viviendo una contracción económica. El último dato estimado por el Banco Central nos indica un decrecimiento del 1.5% del tercer trimestre, que es la última cifra, con respecto al tercer trimestre del año 2023. También vemos pues las cifras del consumo, una merma que está desde antes de los apagones, también una reducción de la producción petrolera, que solo se pudo llegar a producir alrededor de 400.000 barriles de petróleo, lo cual pues esa cifra es muy similar a la que nosotros estábamos produciendo en 2020, y eso en época de pandemia, ¿no? Justamente por todas estas restricciones a la parte pues, operativa, empresarial que hemos tenido. También vemos pues una caída considerable de la inversión extranjera. Si bien es cierto, pues hay ciertas cifras que nosotros estamos observando actualmente en enero de una reducción del riesgo país, pero bueno, eso es una perspectiva de un poco de los gobiernos, podríamos decirlo un poco de derecha, pero no en sí de esa forma, sino más bien de un gobierno que quizás pueda acceder mayor a financiamiento, a tener un poco más de capacidad de pago, que es en este momento, como se lo prevé en las últimas encuestas, o en algunas encuestas, ¿no? Que está pues el presidente actual, Daniel Noboa, liderando esas encuestas, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de las últimas encuestas que aparecieron, por eso es que empezó a disminuir el riesgo país, más no es un indicador de la actividad económica. Muchos pues dicen, bueno, disminuye el riesgo país, entonces quiere decir que el país está bien, o también hay una mala concepción de que el riesgo país si aumenta es porque el país está mal, y no es exclusivamente, no es solamente pues una capacidad de pago, es decir, si el país tiene la posibilidad de poder pagar a sus acreedores o poder conseguir mayor financiamiento, y obviamente pues el país ha incrementado impuestos este año y ha reducido subsidios. Se ha aumentado ingresos y ha reducido lo que tiene que ver su nivel de gasto. Con esto, pues, hay mayor capacidad de pago, pero eso no implica de que se vea trasladado hacia las variables macroeconómicas o también a la parte del mercado laboral, donde observamos que pues, el desempleo aumentó en un 4%. También vemos pues cifras como el empleo adecuado, que es uno de los más bajos, inclusive pues desde el año 2021. Y también vemos que pues el punto que está oscilando un poco más en el mercado laboral es el subempleo, que es uno de los puntos pues más preocupantes, ya que solo la informalidad pues aumentó en un 4%, y el empleo formal disminuyó en un 7%, ¿no? Estamos viendo pues cifras que no son muy alentadoras, lamentablemente, pues como economistas en esta situación a veces damos esas cifras, ¿no? Y eso, economista, yo sí le pediría que lo podamos traducir en el día a día. ¿Cómo podemos, si vemos la informalidad, la vemos a diario en las calles, sobre todo de Guayaquil, una ciudad de comercio puro, pero ¿qué pasa con el circulante? ¿Qué ocurre con el consumo? ¿Cómo podemos esto traducirlo un poco más sencillo, ¿no? Yo sé que usted es economista y maneja sus tecnicismos, pero ¿cómo lo podemos traducir? ¿Qué ocurre cuando aumenta estas cifras de subempleo, empleo informal, y cada vez son menos los empleos adecuados?
¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo funciona la economía ahí? Y lamentablemente, pues si nosotros vemos, para que se pueda entender un poquito esto mejor, aumenta el IVA. Todo esto es un impuesto justamente que impacta al consumo. Entonces, estos impuestos pues rápidamente impactan la posibilidad de que la persona pueda gastar o que puede, o sea, va a empezar, obviamente los precios van a empezar a aumentar de esa forma, no desde un punto de vista inflacionario, pero sí mermando la capacidad de que la persona pueda obtener los bienes que anteriormente tenía. Entonces, con esto, pues también las empresas pueden reducir un poco más su actividad comercial. Eso pues incluye también un aumento del desempleo y pues posterior a eso aquí en nuestra economía no es que nosotros estamos mucho tiempo o hay mucha durabilidad en el desempleo, sino que hay un traslado hacia la economía informal, ¿no? Pues en otros países las personas probablemente se queden en los países desarrollados un tiempo más buscando trabajo, un trabajo formal, pero pues aquí en América Latina en sí tenemos otras formas, ¿no? Es más complicado poder acceder a un empleo formal, entonces cuando no hay esa posibilidad, es más, muchos pasan pues no solo meses, sino diversos años, entonces en ese momento pues hay que ver una forma de subsistencia y esta forma eso es el empleo informal. Lamentablemente, pues si nosotros vemos las cifras de Ecuador, no hay tanta variabilidad en el empleo adecuado, que eso es lo que nosotros buscamos, o sea, un empleo que tenga afiliación, un empleo que tenga justamente las garantías legales, seguridad del trabajador, sino más bien, y tampoco vemos en la diferenciación o cambios tan grandes en el desempleo, sino que donde vemos ese comportamiento de que quizás el mercado laboral no está en su mejor expresión, es cuando nosotros observamos que el empleo informal se está incrementando, ya que pues es una de las vías de salida en el caso de pues no poder obtener una contratación en el empleo formal. Entonces, ¿eso por qué lo vemos? Porque dentro de, si nosotros hacemos pues una proyección, que es lo que hemos realizado también un estudio desde la universidad, ¿no? En una dirección entre la proyección que se pensaba en el 2024 de los sectores y la proyección para 2025, observamos que los sectores de mayor crecimiento son sectores agrícolas, como es el caso del cacao, pero por factores externos, ¿no? Por factores del aumento del precio del cacao, el auge que está teniendo a nivel mundial. Sin embargo, los sectores que han sido bien afectados ha sido el sector comercial. Y entendamos que el sector comercial y el sector de la construcción también pues no existe inversión pública por las restricciones presupuestarias que se tiene. Entonces son estos sectores que justamente dinamizan la economía y también permiten que pues las personas puedan tener acceso sobre todo pues a mayores posibilidades de empleo, ¿no? Sobre todo el sector de la construcción que impacta solo en el PIB en un 11%. Es más, lo hemos visto pues en diferentes gobiernos, en diferentes países, que cuando se incentiva el sector de la construcción, pues se ve un impacto significativo en la economía. Y pues lamentablemente eso también se ha visto reducido. También consideremos los problemas que tenemos, que si bien es cierto las tasas de interés han disminuido, pero tampoco tenemos acceso pues a un financiamiento con tasas de interés o con condiciones para poder crear nuevos emprendimientos, para poder financiar y que también pues los empresarios puedan tener justamente acceso pues a un mayor capital con menores tasas de interés, ¿no? Las restricciones que normalmente pues vemos lamentablemente en Ecuador, que es un país dolarizado y no le está sacando ese jugo al país dolarizado como lo saca, por ejemplo, El Salvador, que tiene en inversión extranjera, tiene alrededor de 800 millones de dólares y Ecuador tiene, pues capta 300 millones de dólares. Panamá tiene 4.000 millones de dólares, ¿no? Estamos viendo eso porque ya existe entrada de divisas de
sobre todo el financiamiento internacional, que eso es justamente la posibilidad para que se pueda también mermar las tasas de interés, ¿no? Mayor oferta, mayores bancos, eso es lo que va a permitir también que existan menores tasas de interés y pues también acceso al financiamiento. Muchos pues dicen, pero ¿por qué no existe una regulación? ¿Por qué las tasas de interés no las reducen? ¿Por qué? Pues el Banco Central, en realidad no es toda la autoridad, porque también del Banco Central, sino también se da pues un efecto del mercado. Sí, economista. Entonces, si hay una mayor oferta de financiamiento, pues justamente va a poder existir también menores tasas de interés. Sí, economista. Vamos a hablar sobre los datos del Banco Mundial, del Banco Central, sobre los 3 trimestres anteriores del año previo, sobre el decrecimiento de la economía ecuatoriana, tanto el 2,2, tanto el 1,7 que pasó, y esta es una constante, digamos, variable. ¿Cómo ve este año, digamos, desde febrero, el primer trimestre del tema económico? Sí, ya existía una contracción, es más, antes de los apagones, ¿no? No solamente pues se puede indicar los apagones, probablemente pues se tuvo una merma, más bien la economía, los agentes económicos han tratado de que ese impacto pues no sea tan significativo como se lo podía prever. Creo que tantas noticias, también los medios creo que contribuyen mucho a que también los agentes puedan tomar decisiones racionales y que puedan prever eso. Pero si nosotros hablamos en los primeros trimestres del año, veíamos un decrecimiento de la economía que ya se venía dando por problemas presupuestarios. Recordemos pues que el año pasado ya era un problema poder pagar sueldos y salarios del sector público. Y bueno, se han realizado pues políticas que lamentablemente han reducido el consumo, como es el caso del incremento del impuesto, que todavía lo observamos. Recuerden, algo muy importante es que el incremento del impuesto siempre reduce el Producto Interno Bruto en su parte inicial. Ya dependerá de la distribución de la riqueza, sí, de obviamente cómo puedan desarrollarse los agentes económicos y también cómo distribuye la riqueza pues el gobierno central para poder canalizar justamente los fondos de inversión en el largo plazo, si eso contribuye o no. Pero obviamente de manera inicial pues existe un decrecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Que obviamente se ha pues tomado también para poder reducir lo que es el gasto presupuestario, poder reducir también ese déficit fiscal. Lamentablemente no se reduce uno de los puntos más significativos que tenemos en el presupuesto del Estado, que es el gasto corriente, ¿no? Sobre todo el gasto en sueldos y salarios. Y es un poco complicado tocar esto quizás en Ecuador, pero por ejemplo ya es una buena evidencia lo que podemos ver en Argentina. Como en Argentina, por ejemplo, el presidente Milei ha reducido significativamente el gasto, ha llegado a un déficit fiscal cero, y con eso pues la economía argentina está creciendo, a tal punto que ponen al presidente Milei como uno de los personajes más reconocidos. Economista, y aquí, en 2024, aquí, ¿no? Aquí hacer, ¿no?, una precisión. En algún momento se hablaba, por ejemplo, que para mantener incluso en equilibrio las cuentas fiscales, tampoco es tan óptimo tener déficit cero. Explicar un poco esto y la lógica a la que se debe. Sí, efectivamente, en este caso, pues obviamente Argentina pues está en una transición, ¿no?, hacia el punto de poderse dolarizar. En ese caso también pues poder captar divisas, que es uno de los aspectos que Ecuador tuvo que haber realizado en esa transición hacia la dolarización. Sí, efectivamente, pues en Ecuador tampoco es que se va a buscar ese déficit cero, ¿no? Es más, el superávit es un mayor dolor de cabeza para los economistas que el mismo déficit, ¿no? Ya que pues nosotros debemos destinar siempre todos los recursos que captamos, ¿no? No puede existir pues un país que tenga problemas de salud, de educación y tantas cosas y pues tenga justamente un superávit, no tiene cabida aquello. Y efectivamente pues se tiene que manejar ese déficit, no es posible. Sí se ha reducido un poco el déficit, actualmente tenemos 3.000 millones de dólares, lo que nos indica
pues el Ministerio de Finanzas, pero justamente pues hay que continuar esa reducción. ¿Por qué se ha podido reducir? Por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Una mayor captación impositiva, mayor recaudación, como lo conversábamos, también poder mermar el caso de los subsidios. Entonces ha permitido un poquito esa reducción. También el financiamiento que hemos tenido pues del Fondo Monetario Internacional, pero existen pues ciertas condiciones que todavía vamos a tener que continuar efectuando con el Fondo Monetario Internacional para que nos continúen generando esos desembolsos, ¿no? Que es una también de las perspectivas que hace la disminución del riesgo país, porque pues es el actual presidente quien es el que ha podido generar este lazo en este tipo de financiamiento, ¿no? Y el que, pues, sí, de continuar, pues podría generar también una mejor relación con el Fondo Monetario Internacional, ya que pues también veíamos que el anterior presidente, el expresidente Rafael Correa, pues no tuvo la mejor relación con el Fondo Monetario Internacional en un tiempo y también pues el impago de la deuda en su momento. Sí, economista. Hablemos sobre el tema de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido como USAID, y que el presidente de los Estados Unidos ya cortó esos fondos que iban para el tema de seguridad, democracia, periodismo dentro del Ecuador. Según los datos, en 2023 fueron 45 millones, en 2024 46,39, bueno, y este año ya eliminados esos fondos. ¿Qué impacto puede tener dentro del país y el tema de nuestra región de que ya no reciben estos fondos, digamos, periodistas, temas investigativos de seguridad y todo lo relevante? Si bien es cierto, sí es un impacto significativo. Bueno, más bien en este caso, pues la presidencia de los Estados Unidos pues está buscando restringir bastante ciertos gastos, ciertas relaciones que tenía con sobre todo los países de América Latina, pero creando esos condicionamientos, porque indirectamente pues existe también una guerra con China, ¿no? Una guerra desde el punto de vista comercial. Entonces, más bien Ecuador debe aprovechar porque desde el 2017 ha generado fuertes vínculos con el gobierno. Estamos hablando que desde 2017, cuando en ese momento pues estaba el presidente Trump, se reanudaron muchos vínculos y se empezaron a crear hasta posibilidades ya de un mayor comercio con algunos productos norteamericanos. Hemos tenido también un crecimiento de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, es en realidad mantener esa relación que creo que pues el actual presidente Daniel Noboa pues la está teniendo, ¿no? Ya pues políticamente esas relaciones que se tiene yendo a la investidura de Trump, entre tantas cosas, pues eso sí puede contribuir significativamente, ¿no? Recordemos pues que Estados Unidos representa alrededor del 30% de nuestras exportaciones. Entonces, tenemos el dólar, ¿no? Que justamente pues el dólar es es considerada la política económica, la mejor política económica de todos los tiempos en Ecuador. Entonces, y en ese sentido, imagínense por ejemplo, esa relación que tenemos con nuestro principal socio comercial. Así que pues en este caso probablemente todo condicionamiento que nos ponga Estados Unidos sí es importante pues poderlo prevalecer. Y en ese sentido, economista, hay muchas, diría yo, no sé, muchas expectativas por parte del sector exportador, sobre todo, México es importante para nosotros, Estados Unidos es importante para nosotros, pero estamos también en estos momentos cerrando una posibilidad con México también a que pueda en algún momento desechar lo que exportamos, por ejemplo el cacao, ¿no? Que si bien no es una gran cantidad, pero que es un mercado importante para un país como el de nosotros, que no tenemos tanta diversificación en materia de comercio exterior. Pero ¿cómo aprovechar esta debilidad que tenemos en estos momentos con México, pero sí la fortaleza que estamos al lado de Estados Unidos? Y Estados Unidos de igual forma tiene tensiones con otros países como Colombia, como Perú. ¿Cómo podemos nosotros hacernos sentir con nuestros commodities que tenemos, incluso potenciar otros que estaban ya encaminados?
Sí, considero que Ecuador ahorita no está en la capacidad de poder poner restricciones a ningún país. Lo que ha pasado pues con México, la verdad, a manera de balanza comercial, entendiendo que pues Ecuador sí exporta ciertos productos y también pues es una cifra que en realidad, si nos ponemos a pensar, pues si bien es cierto, tampoco es tan significativa, pero igual es más representativa para Ecuador lo que exporta que lo que tenemos de importaciones justamente mexicanas. Entonces, además, considerando también los tipos de productos que entran de México, que pues, habría que ver qué va a definir el actual gobierno, si pues existen algunos tipos de productos como la medicina, entre otros productos también que pueden ser de carácter hacia la producción agrícola, entre otras cosas, que necesitaríamos probablemente que no estén grabando ningún tipo de arancel. Entonces, si bien es cierto, creo que Ecuador pues debería tomar una medida un poquito más neutral, ¿no? Porque pues sí es un poco agresivo lo que está tomando Estados Unidos, y tratar un poquito de entender, porque no estamos en esa, más bien nosotros lo que buscamos es esa recepción de divisas. Entonces, no empezar a poner estos obstáculos al comercio internacional, mantener esas relaciones con México, con Estados Unidos, pero principalmente en este punto sí tratar de tener un mejor aliado a Estados Unidos por todas las restricciones y justamente toda la visión que está teniendo en sus decisiones el presidente Trump. Economista, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. Muy amable. RTP.